8:31 de la tarde, continuamos aquí. Cari Saldaña, Trilce Reyes los acompaña hasta las 6 de la tarde. Y vamos a hablar ahora... A ver, ¿de qué, Cari Saldaña? Del estrés que nos está causando toda esta situación tan difícil de la pandemia. Vamos a cumplir ya mismo un año. Hemos soportado un año. Estamos y vivos. las cosas se complican día tras día. Las realidades, los números, las cifras abrumadoras. Aumentan los casos. Aumentan los casos, aumentan las preocupaciones, se habla de una segunda ola, pero también aumenta el estrés, aumenta la depresión, la ansiedad de las personas, de los peruanos que ven a través de la pantalla noticias tristes, noticias que tienen que afrontarlas porque luego de repente tú estás desayunando con tu familia, prendes la televisión, ves una noticia que la gente empieza a hacer nuevamente colas afuera del hospital y te toca, luego de ver esa noticia, salir de casa. Pánico. Claro. Pánico, porque estás viendo a personas que están luchando y pidiendo vivir, pidiendo una cama UCI, mientras tú dices, tienes que salir a trabajar, pero también te expones. Y quién sabe, y porque también hay ese temor que tú regreses con el virus a casa y enfermas a tu familia. Esa es una de las peores cosas que puede pasar y que ha pasado ya en la pandemia. Entonces, tenemos que hablar del estrés, tenemos que hablar de la ansiedad, de la preocupación y también, por supuesto, de todo el tema salud, la salud mental que genera el tema del COVID-19. Por eso vamos a hablar sobre las recomendaciones para enfrentar justamente este estrés. ¿Con quién vamos a hablar, Cari Saldaña? Muy bien, ya tenemos en la línea al psicólogo William Cotrina, representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Bienvenido a Exitosa Sábado, William. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y estoy acá listo para poder intercambiar esta buena reunión. Muchas gracias. Bueno, el estrés definitivamente es una realidad en diferentes niveles para todos. Todas las clases sociales, todos los trabajos y más aún para las personas que han perdido su trabajo, que están... En fin, las razones sobran. ¿Cómo podemos lidiar con el estrés? Tips, por favor, William, para las personas que nos están escuchando en estos momentos. Bueno, primero que todo, este es un momento muy difícil a nivel mundial, ¿no? Ajá. Es un momento muy difícil el que nos toca vivir, ¿no? Desde ya vamos a tener un año con esta pandemia, ¿no? Que nos está enlutando a muchas familias, nos está causando mucho dolor, mucha tristeza, pero también mucho miedo hasta el momento, mucha incertidumbre por saber qué es lo que va a pasar día a día, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, este temor, este miedo que llega a todos los hogares, ¿no? A todas las familias, es causa una preocupación y ese es el estrés que vivimos día a día, ¿no? Junto con los problemas, pues, laborales, de relaciones también de las familias, ¿no? Intrafamiliares, ¿no? Ya vemos también estadísticas muy sorpresivas hoy en día, por ejemplo, en relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? Esposos, ¿no? Cada uno por su lado. Caramba, no, así es, no están sobrellevando adecuadamente la permanencia, ¿no? Que antes no había, ¿no? De mantenernos en casa, pero que además preocupados, ¿no? Ante esta situación. ¿Qué hacemos, William, frente a eso? ¿Cómo hacer? Y, a ver, digamos, lo básico. Hay que ponernos en el escenario que tal vez estás con tu familia y puede ser que tú seas la persona, digamos, más fuerte psicológicamente en casa, pero el trabajo y el soporte que tú vas a tener con los demás miembros de la familia es fundamental, porque si a ti te ven derrumbado, entonces eso también llama a que las personas de tu entorno se vean en la misma situación o se sientan más vulnerables. Pero en casa siempre va a haber una persona, digamos, mucho más fuerte o que tenga más inteligencia emocional. ¿Cuál es el papel fundamental de esta persona en casa para que tenga este trabajo, digamos, con los demás integrantes de la familia? A veces se ve vulnerado eso que usted menciona, ¿no? La fortaleza emocional de uno de los miembros de la pareja. Pero es algo que tenemos que nosotros fortalecer mediante factores muy importantes, como es la comunicación, el diálogo, el interactuar con la familia, con los hijos, el tener la habilidad social
como para poder afrontar esta situación. Habilidad, ¿por qué? Porque quien dentro de la familia tiene esta capacidad emocional para poder afrontar este problema, también tiene que tener la habilidad, por ejemplo, para distraer el problema, para distraer el miedo en el hogar, para distraer de repente esas comunicaciones, esa influencia fuertísima que tenemos en algunos medios, como es los noticieros, la televisión a veces nos transmite, si bien es cierto, información que es muy necesaria, pero también el exceso no es bueno, y este es un claro ejemplo, ¿no? Nosotros, cuando prendemos la televisión, ya sale alguna información de la cantidad de muertes que hay en el país. Todos los días. Ya sale una información todos los días, ¿no? Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche es una información que enferma la tranquilidad. Exitosa. Y enferma la conducta normal y el equilibrio dentro del hogar, en la familia. Justamente sobre esto, William, estaba leyendo en la página de la Organización Mundial de la Salud, donde justamente hacen sobre esta referencia, ¿no? Mantenernos informados, es decir, de fuentes oficiales, de noticias, como para saber sobre nuestra realidad, digamos, lo que está pasando en el mundo, qué medidas debemos tener sobre el tema de la higiene, que lo podemos aprender en casa, pero también en medios de comunicaciones se puede saber esto. Pero también ha hablado lo que tú estás mencionando, que es el tema excesivo a estar pendiente de las noticias. Es decir, hay un punto determinado en donde tú debes decir, bueno, esto ya me parece que no me gustaría saber porque me hace sentir mal, me daña, me pone triste, me preocupa y me produce ansiedad. Entonces creo que también ahí es importante mencionar, porque tal vez hay algunas personas, y porque he conocido a muchos amigos incluso, que cuando empezó la pandemia me decía, Trilce, yo ya no veo televisión, yo ya no veo noticias. Discúlpame, pero yo ya no quiero ver noticias porque realmente todas las noches lloro al ver cada caso de personas que ponían sus banderas blancas, de personas que necesitaban alimentarse, que habían perdido el trabajo. Entonces, hay que hacer esta diferencia primero, en mantenernos informados de fuentes oficiales, lo necesario, y otro ya, digamos, es estar las 24 horas del día viendo noticias en todo caso, y así como tú lo mencionas, saber cuántos muertos hay en cada minuto, cada segundo, eso tampoco podría ser aconsejable, ¿verdad? Así es, así es. Hay algo que es muy importante en estos tiempos, a diferencia de cuando esto comenzó. Ajá, hay una gran diferencia. En que ya nosotros sabemos con qué estamos lidiando, con qué enemigo estamos lidiando. Ya conocemos a nuestro enemigo, ¿no? En la calle, que nos acecha en la calle, ¿no? Ya. Exitosa. Ya sabemos cómo evitar de que este enemigo mortal ingrese a nuestros hogares, ¿no? Esta diferencia que tenemos ahora de al comienzo, ¿no? Entonces, sabemos ya cómo prevenir estos riesgos, este contagio. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es apelar a la voluntad del ciudadano, de toda la ciudadanía, a la conciencia, ¿ya? Y a la responsabilidad que lamentablemente muchos aún no lo comprenden, ¿no? Claro. Muchos aún no comparten la responsabilidad en la sociedad y lamentablemente pagan platos rotos quienes no deben, ¿no? Entonces, ese es el problema que está sucediendo. La juventud. A ver. Sí, ahora, William, sobre este tema, porque me interesa mucho saber cómo afrontar un cuadro de estrés, ya nos has dado algunos adelantos, pero ¿qué tanto tiene que ver la alimentación, el aseo de las personas? Y también, por ejemplo, el nivel de hidratación. A mí me han dicho, y he escuchado esta frase bastante común, mientras más sano comas, más claramente piensas y reaccionas a las situaciones adversas. ¿Esto es correcto? Si yo me alimento bien, me baño todos los días, me paro de frente, si tengo que trabajar en mi escritorio de mi sala, pues me visto, me baño, me
hago las actividades que estaba haciendo antes para poder afrontar una situación de rutina. ¿Es recomendable esto para disminuir los niveles de estrés? Quizá no, eso puede variar. ¿Cuál sería tu análisis, William, desde ese punto? Definitivamente la alimentación forma parte de la salud física y mental. Ahí está. Te explico Muy por bien. qué. ¿Por qué? Si es que tú, por ejemplo, Exitosa. tienes ansiedad ¿Ya? y de pronto te da un ataque de ansiedad, ¿no? Y de pronto te da por comer mucho, entonces vas a incrementar los niveles de riesgo para, por ejemplo, una obesidad, para, por ejemplo, problemas cardíacos, para, por ejemplo, problemas de grasa en la sangre, qué sé yo, muchos problemas, o gastos, por ejemplo. Estos problemas o enfermedades que puedan acontecer también dañan la integridad mental, te ocasionan daño mental, porque una persona, recuerda tú de que una persona enferma o delicada de salud, pues repercute a su estado de ánimo. Totalmente. Eso sí. Y si una persona que está delicada de salud o se enferma por comida chatarra, por ejemplo, no vamos a hacer mala publicidad a algunas comidas, ¿no? Pero identificamos nosotros claramente ahora con las etiquetas de repente qué es lo que no podemos qué es bueno comer. y qué es malo. Alto en grasas. ¿Qué es bueno y qué es malo? Así ¿no? es. Y en Así es. exceso Entonces, todavía, Trilce. Sí, En exceso. imagínate tú. Entonces, evitar esas comidas, ¿no? Ayudan a nuestro sistema alimenticio, ¿no? De salud. Hay una vinculación muy estrecha, Claro, siempre lo he leído. Pero en este caso, doctor William, el tema del estrés no discrimina, digamos, edades, no discrimina razas, ni mucho menos. Puede atacar a cualquier persona, de repente ya viene, digamos, arrastrando problemas psicológicos y con el tema de la pandemia eso se puede agravar. Pero si hablamos sobre el tema de los adultos mayores, las personas que se vuelven mucho más sensibles a esa edad, los que quieren ver a los nietos, a los hijos que están de repente lejos, ¿cómo les puede afectar a ellos o cómo ayudarlos si es que de repente no vives con tu mamá o tu papá y tienes que afrontar esta distancia, este miedo de no verlos porque sabes que los puedes contagiar? ¿Cómo ayudar a estas personas que se encuentran o bien alejados, en provincias muchas veces? ¿Cómo hacer este soporte emocional en cuanto al tema del estrés, la preocupación y depresión a los adultos mayores? Afortunadamente, en momentos como este, por ejemplo, la tecnología nos es de mucha ayuda, ¿no? Entonces, es mínimo el margen de personas de repente que no tienen medios de comunicación. ¿Ya? Hoy en día, afortunadamente, la mayoría tiene cómo comunicarse y hasta poder hacer una videollamada, ¿no? Ya tenemos Zoom, mira cómo nos estamos comunicando ahorita y estamos transmitiendo una información, ¿no es cierto? Y para esto también tenemos que volver a apelar a lo que dije en un comienzo, la buena comunicación, la comunicación asertiva, la comunicación inteligentemente emocional, ¿no es cierto? Unas palabras de aliento ayudan muchísimo en momentos como este. Por ejemplo, decir a la abuelita o a la mamá o a los padres que los tenemos a veces en otro país y de repente por cierre de frontera no pueden acercarse o tienen pues la ansiedad de querer estar junto con sus seres queridos, cerca, ¿no? Una buena transmisión inteligente ayuda muchísimo. Por ejemplo, decir, papá, mamá, estoy bien, Exitosa. me estoy cuidando, estoy siguiendo los protocolos de salud, y tú, ¿cómo estás? Estoy bien, también estoy siguiendo bien los protocolos de salud. Entonces, eso apacigua la ansiedad, ¿no? Y nos da tranquilidad. Claro. William. Ese tipo de comunicación. Claro, y tú has dicho algo tan básico que quizás lo decimos así gratuitamente y no es gratuitamente. En estos momentos el cómo estás,
¿Cómo te encuentras? A veces saludamos y decimos, hola, ¿cómo estás? Y pasamos de largo. Y nunca nos enteramos o le damos la profundidad, el valor, ¿no?, que requiere el cómo estás. Y eso, como bien has dicho, el comunicarte, porque cuando una persona está estresada, preocupada, triste, no tiene por qué sentirse mal de que se siente mal. Al contrario, ¿no? William tiene que enfrentarlo, y si encuentra una conversación asertiva en la familia, porque es lo recomendable en estos momentos de pandemia, hay que hacerlo. Y si está lejos, bueno, hay tecnología, y converse usted, señor, señora, hay medios, con las personas con las que usted va a poder aliviar. Porque claro, uno de los mecanismos, William, quiero ahondar en esto, es que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que encontrar cómo desestresarnos. Cada uno tenemos nuestras técnicas, pero eso implica que nos conozcamos. Es decir, quizá una recomendación podría ser, no sé, sentarse y decir, a ver, cómo a mí me gusta relajarme, si me gusta escuchar música, quizás ver una película, o quizás darme un baño y subir, no sé, a la azotea, a ver el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo tenemos que localizar, ¿no? Así es. Tenemos que nosotros identificar nuestros gustos. Tarea para la casa. Tenemos conocernos tarea más. para la casa. Tenemos que identificar nuestros gustos. Sí los conocemos, sino que a veces nos distraemos. Ajá. No nos damos cuenta, ¿no? Nos distraen, Sí. ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros volver a recuperar ese estado de ánimo. Mediante esto que es tan sencillo que ustedes señalan, ¿no? Es distraer al enemigo que tenemos rondando. Ajá. ¿No? Entonces, que no nos atrape. También, claro. como tú lo señalas, claro, encontrar, como tú lo señalas, muy bien, encontrar de repente algún quehacer dentro de casa. Ajá. Si tenemos de repente un jardín, pues ¿Ya? veamos a ver cómo está el jardín, cómo están brotando las plantas, las flores, qué podemos hacer en ella. Encontrar pasatiempos De repente, también. algún pasatiempo. De pronto, hallar una rutina con la familia, Qué lindo, todas ¿no? las tardes o en las noches, ¿no? A ver, de repente, vamos a jugar algún juego de entretenimiento de mesa, ¿no? Entonces todos se reúnen y se van a divertir, van a reír, van a gozar de ese momento, y eso es el mejor alimento para el estado de ánimo y la salud mental. Eso es muy importante hacer. No nos cuesta nada. Eso. Es gratis. No nos cuesta. Hemos estado hablando, sí, doctor, hemos estado hablando, por ejemplo, en poder conocernos a nosotros mismos, crear una rutina, no sé, con la familia, hacer cosas nuevas, buscar unas alternativas que podemos hacer en casa porque estamos en medio de una pandemia. Pero ¿qué es lo que de repente no se debería hacer? ¿Qué es lo que se está haciendo y que perjudica que una persona entre en estrés, independientemente porque de repente no se da cuenta? Y esto, lo que lo estoy leyendo en la página de la Organización Mundial de la Salud, es que se debe evitar, por ejemplo, el tema del consumo de alcohol, el consumo de drogas, el consumo de los videojuegos, y también entra a tallar sobre cómo tú puedas utilizar el tema de las redes sociales, ¿no? Porque decíamos que tenías que estar informado, digamos, de una fuente confiable, de un medio que te pueda dar una información certera. Con tantos Entonces, ¿qué otros tips Exitosa. nos daría usted para no hacer o para evitar hacerlo, para justamente no entrar en el estrés o depresión que nos lleva a hacer o a tener ese tipo de sentimientos, de frustraciones, haciendo cosas que tal vez no nos damos cuenta que nos está conllevando a entrar en esta depresión o en ese estrés? Así es. Vuelves a tocar un tema muy importante. El ser humano es un ser de adaptación. ¿Ya? Se amolda a las circunstancias. Y acá en momentos como este tenemos un riesgo de que algunas familias estén adoptando algún estilo de vida equivocado, ¿Ya? como por ejemplo la dependencia a los videojuegos o la dependencia al internet. Entonces, ahí los padres, por favor, quiero invocar a la atención de ellos, a estar alertas con este enemigo también que nos acecha, que es la dependencia de nuestros hijos a los videojuegos, a permanecer mucho tiempo en internet, cuando de repente podemos tener algunas ocupaciones manuales en casa, o de repente
armar rompecabezas, Play-Doh, ¿te acuerdas? Que antes era muy usado. Entonces, de repente construir, hacer alguna manualidad dentro de casa es importante también. Entonces, por favor, ojo a los padres de familia. Hay que buscar actividades. Cosas nuevas. Exacto. Las manualidades es parte también de la inteligencia del ser humano. Desarrollar actividades manuales desarrolla exitosa también en tus hijos. Y es muy importante saberlo. Ahí está. ¿No? Muchas gracias. Sí, fíjate que qué importante es tocar estos temas, ¿no, Cari? Es importante porque, como lo he dicho, y quiero quedarme con lo que ha mencionado último el señor William, que a veces las familias adoptan costumbres, adoptan hábitos que no están bien, que de repente no se dan cuenta porque de una u otra manera dicen, bueno, ya que se entretenga en los juegos, ¿no? Que está pasando pues en las redes sociales. Ahí. Está en el cuarto, no está molestando, no le interrumpas, pero no, eso es justamente lo que no se debe hacer. Hay que desarrollar actividades y, como decíamos, tarea para la casa, señor.